Buenos días. Hoy vamos a hablar sobre la interoperabilidad, el camino hacia la salud digital. Este Ateneo número 640 va a dar inicio al track de interoperabilidad en sistemas informáticos en salud. Este espacio forma parte de una instancia de aprendizaje de la residencia interdisciplinaria en informática en salud. Mi nombre es Natalia Gatica Gómez, soy licenciada en enfermería, actualmente residente de primer año y estudiante de la especialidad y maestría en informática en salud de la Universidad del Hospital Italiano de Buenos Aires. Para empezar con este Ateneo, quiero contarles el recorrido que elegí para realizar esta presentación. Voy a comenzar con una breve introducción en donde voy a definir conceptos como salud digital, sistemas de informática y salud e interoperabilidad en salud. Luego voy a continuar con una revisión de estudios científicos en donde se expresa cómo los datos médicos aislados y los sistemas incompatibles limitan el proceso de la medicina digital. También vamos a hablar sobre estándares como HL7 y al final nos vamos a centrar en la situación particular de Argentina con respecto a la interoperabilidad en salud y la experiencia del Hospital Italiano como referente local. Por último, voy a realizar una reflexión con respecto a la línea que va llevando este Ateneo. Para ir iniciando con las definiciones, empezamos con la primera pregunta: ¿qué es salud digital? La Organización Mundial de la Salud dice que cuando hablamos de salud digital hacemos referencia al uso de tecnologías de la información y comunicación para mejorar la salud y los servicios de salud. Esto incluye herramientas y servicios que van desde aplicaciones en celulares, por ejemplo, Mi Argentina, en donde podemos observar algunas de las vacunas que recibimos, también los registros electrónicos en salud, que serían estos registros de las vacunas que fueron cargados por el personal de enfermería en ese momento, la telemedicina, que nos permite, a pesar de las distancias físicas, y otras condiciones, poder acceder a una consulta médica en cualquier parte del país. Y también dice que la salud digital son todas aquellas tecnologías emergentes o en desarrollo, dando como por ejemplo la inteligencia artificial y la Big Data. Después tenemos los sistemas de información en salud, que son justamente las plataformas tecnológicas que permiten la recopilación, almacenamiento, gestión y transformación de los datos de salud que antes mencionamos. Estos sistemas son esenciales para apoyar la toma de decisiones basadas en la evidencia y mejoran la eficiencia y la efectividad de los servicios de salud. También nos dice que la interoperabilidad entre estos sistemas es crucial para asegurar que los datos de salud sean accesibles y útiles en diversos contextos clínicos y administrativos. Lo que nos lleva a la interoperabilidad en el contexto de la salud, que la define como la capacidad de diferentes sistemas de información y dispositivos tecnológicos de intercambiar, interpretar y usar los datos de manera coordinada y eficiente. Y nos refuerza que la interoperabilidad es esencial para lograr una atención sanitaria continua y de alta calidad, para asegurar que los datos de los pacientes sean accesibles y comprensibles a través de los distintos sistemas y plataformas. Entonces, recopilando toda esta información, entendemos que los sistemas de información de salud interoperables nos acercan a una salud digital de calidad. Siguiendo en línea con este Ateneo, vamos a iniciar con el primer artículo que se llama ¿Por qué la medicina digital depende de la interoperabilidad?, publicado en 2019. En cuanto a su metodología, es un análisis cualitativo basado en la revisión de literatura científica relevante y experiencias de los autores en el campo de la salud digital. Se realizó en Alemania y plantea como objetivo mostrar por qué la interoperabilidad es tan importante para aprovechar todo el potencial de la digitalización en la asistencia sanitaria y la medicina. También tiene un propósito que es destacar la importancia de la interoperabilidad como instancia principal, pero no excluyente, para aprovechar las innovaciones de la salud digital y mejorar la atención médica global. Este artículo inicia con una revisión general de la interoperabilidad y sus diferentes niveles: técnico, sintáctico, semántico y organizacional.
lo que nos da la posibilidad de poder repasar estos conceptos. Empezamos con la interoperabilidad técnica, que se refiere a la capacidad básica de intercambio entre datos y entre sistemas, de datos entre sistemas. Por ejemplo, pasar datos de una memoria USB a un ordenador. Esto incluye la transferencia de datos de un medio a otro utilizando canales de comunicación y protocolos de transición de datos. Con las redes digitales y los protocolos de comunicación actuales, lograr la interoperabilidad técnica suele ser relativamente sencillo, aunque es solo el primer paso necesario para el intercambio de datos. Tenemos la interoperabilidad sintáctica. Nos especifica el formato y la estructura de los datos, determinando su intercambio estructurado. Esta forma de interoperabilidad está apoyada por las organizaciones internacionales de desarrollo de estándares como HL7 e IEEE, que definen los estándares de tecnologías informáticas sanitarias y su uso entre sistemas. Un ejemplo emergente es el estándar de FHIR de HL7, que define unos 140 conceptos sanitarios comunes. Y tenemos la interoperabilidad semántica, que es la que asegura que el significado de los conceptos médicos sea compartido entre sistemas. Se basa en terminologías, nomenclaturas y ontologías médicas, proporcionando un lenguaje común para que los términos médicos sean comprensibles tanto para humanos como para máquinas. Uno de los ejemplos de referencia es la terminología SNOMED-CT, que contiene más de 340.000 conceptos médicos. Y por último, pero no menos importante, tenemos la interoperabilidad organizacional, que implica a organizaciones, legislaciones y políticas, siendo estas cuestiones más contractuales. Más allá del intercambio de datos, este nivel de interoperabilidad debe apoyar a los profesionales sanitarios para trabajar de manera más eficiente y mejorar la salud de los pacientes. Incluye procesos empresariales y de flujo de trabajo comunes que prometen una prestación de asistencia sanitaria sin fisuras en todas las instituciones, además de políticas que incentivan y si es incluso necesario, tengan que imponer la interoperabilidad mediante normativas legales. Luego expone que la interoperabilidad puede mejorar la medicina sentándose en 4 áreas fundamentales, que se benefician especialmente de la interoperabilidad de los sistemas de información en salud y que en ocasiones depende de ellos en forma crucial, como lo son la inteligencia artificial y Big Data, la comunicación médica, la investigación y la cooperación internacional. Tenemos el área de inteligencia artificial y Big Data, en donde desarrollan que la interoperabilidad es esencial para utilizar eficazmente tecnologías avanzadas como la inteligencia artificial y el análisis de Big Data en salud. Permite integrar y analizar datos de múltiples fuentes, médicos de cabecera, hospitales, laboratorios, aplicaciones móviles, dispositivos portátiles. También, por ejemplo, en áreas con datos escasos, como con enfermedades poco frecuentes, facilita la combinación de los datos entre instituciones y países. También colabora en garantizar que los algoritmos de inteligencia artificial se basen en los datos de alta calidad y estructurados, evitando errores y sesgos. En la comunicación médica, la interoperabilidad mejora la calidad de la atención médica al permitir que la información relevante esté disponible cuando y donde se necesite. Aporta a evitar ineficiencias y riesgos como las interacciones adversas de medicamentos. Asegura que los historiales clínicos electrónicos sean accesibles y compatibles entre diferentes plataformas, proporcionando una visión completa del historial de salud del paciente. Y también empodera al paciente al darle acceso a su información médica, permitiéndoles gestionar actividades de salud.
En la investigación, la interoperabilidad permite el uso de datos de todo el mundo en tiempo real. En estudios observacionales de gran escala, por ejemplo, al estandarizar los datos según normas internacionales, facilita su limpieza y procesamiento, acelerando la investigación médica. Permite también estudios comparativos y colaborativos entre instituciones y países, mejorando la validez de los resultados. Abre la posibilidad de utilizar inteligencia artificial para identificar patrones y generar nuevas hipótesis de investigación que puedan validarse en ensayos clínicos controlados. Y por último, la interoperabilidad es crucial para la cooperación internacional en salud, especialmente en el caso de pandemias y enfermedades poco frecuentes. Facilita el intercambio de datos entre sistemas, instituciones y países, mejorando la vigilancia y la respuesta a brotes. Redes internacionales ya utilizan datos interoperables para mejorar el tratamiento e investigación de enfermedades poco frecuentes. Además, de esta forma, permite que tecnologías y aplicaciones sanitarias avanzadas se adopten globalmente, democratizando el acceso a la medicina de alta calidad y mejorando la atención en regiones desfavorecidas. En conclusión, los sistemas interoperables no solo simplifican el intercambio de datos, sino que también facilitan la transferencia de algoritmos, aplicaciones y tecnologías. Al estandarizar los datos, se puede maximizar el impacto de las aplicaciones sanitarias avanzadas, haciendo que estas herramientas estén disponibles para pacientes y médicos en todo el mundo. El uso masivo de teléfonos inteligentes y aplicaciones móviles refuerza esta accesibilidad, impulsando la democratización de la medicina y mejorando la atención sanitaria, especialmente en las regiones más desfavorecidas. En resumen, la interoperabilidad no es solo una herramienta técnica, sino un motor de cambio que puede revolucionar la medicina digital, hacerla más inclusiva y accesible y proporcionar un nivel de atención médica sin precedentes en todas las regiones del mundo. Ahora vamos a abordar el próximo estudio que se titula AHL7, un estándar de interoperabilidad en salud, revisión sistemática de la literatura, que fue publicado en el 2023. Este estudio es una revisión sistemática de literatura que brinda una visión general y tendencias sobre un área de conocimiento. Para la definición y ejecución del presente estudio, se empleó la propuesta metodológica establecida por Petersen. El objetivo de este estudio es examinar el estado del arte de las publicaciones en el ámbito de los estándares de interoperabilidad definidos por HL7, con el fin de identificar las tendencias existentes. Para orientar la búsqueda se definieron las siguientes preguntas de investigación. ¿Qué tendencias de producción científica se observan en el periodo de análisis? ¿En qué idioma y países existen más publicaciones sobre el uso de estándar? ¿Y cuál de las variantes de HL7 ha sido la más utilizada en los últimos 5 años? En cuanto a la estrategia de búsqueda, se realizó una búsqueda exploratoria para evaluar las palabras claves e evidenciar su relevancia dentro de los resultados obtenidos. La búsqueda se realiza sobre los títulos, resúmenes y palabras clave de los estudios publicados. También se definieron los siguientes criterios de inclusión y exclusión. Los de inclusión son que sean artículos publicados en los últimos 5 años, esto es entre 2017 y 2021, artículos escritos en idioma español o inglés, y artículos que tengan posible acceso a texto completo mediante los motores de búsqueda utilizados. Como criterio de exclusión, que sean documentos duplicados o estudios cuya principal contribución no esté asociada al uso del estándar HL7 o el tema se considere de manera superficial. Al inicio de este artículo se define lo que es HL7 o nivel de salud 7. Que es un conjunto de estándares internacionales diseñados para la transferencia electrónica de datos de salud. Desde su creación en 1987, HL7
ha evolucionado significativamente incorporando diversos marcos y herramientas que promueven la interoperabilidad entre sistemas de salud. Uno de los desarrollos más importantes dentro de HL7 es HL7 FHIR. FHIR es un estándar que permite el intercambio eficiente de los datos mediante tecnologías web modernas, definiendo alrededor de 140 recursos de salud comunes. La adopción de HL7 FHIR fue creciendo en el sector sanitario debido a su capacidad para desarrollar aplicaciones móviles que funcionan en diversos sistemas de información, facilitando así la interoperabilidad. Como ya mencionamos, los estándares mejoran significativamente la comunicación entre sistemas de salud y facilitan el acceso a información médica relevante y precisa en el momento oportuno. También se menciona otros estándares importantes como OpenEAR, que complementan a HL7 al definir especificaciones clínicas mediante arquetipos. En la tabla 1, que presenta los principales artículos incluidos para la valoración, se realiza una clasificación según el idioma, el año de publicación, países que desarrolló el estudio, así como el título y la variante del estándar utilizado, dándonos un resultado final de 21 artículos incluidos para la valoración. Respondiendo a la pregunta, ¿qué tendencias de producción científica se observan en el periodo de análisis? Se observa que el año de mayor cantidad de publicaciones fue el 2019, con un total de 9 artículos. Respondiendo a la pregunta, ¿en qué idioma y países existen más publicaciones sobre el uso de estándar? Dio como resultado que el inglés es el idioma predominante en la bibliografía consultada. La búsqueda realizada mostró resultados de 10 países, siendo el más frecuente Estados Unidos, con 9 documentos que representan el 42.8% del total analizado. Y respondiendo la pregunta, ¿cuál de las variantes de HL7 ha sido la más utilizada en los últimos 5 años? Como resultado de la búsqueda realizada, se puede decir que los estándares de HL7 más utilizados han sido HL7 versión 2, HL7 CDA y HL7 FHIR, siendo FHIR el mayor aplicado en los últimos años. Como conclusión, HL7 FHIR ha sido diseñado con la idea de que sea tan sencillo como sea posible. Por su naturaleza y diseño, es fácil de aprender y desarrollar e implementar, consiguiendo reducir de forma notable los tiempos y por consiguiente el costo final de los proyectos de integración. Además, ha sido pensado para que pueda convivir e integrarse correctamente con sistemas actuales implementados en versiones antiguas de los protocolos, como por ejemplo de HL7 versión 2 o CDA, lo que a priori supone una ventaja para su incorporación en sistemas ya operativos. Estas razones justifican los resultados obtenidos a partir del análisis de los estudios primarios, en los que se puede observar que existe una tendencia significativa al empleo de estándares HL7 en el entorno de salud y está atacándose HL7 FHIR en los últimos años. Ahora, en el próximo artículo, nos vamos a centrar en el contexto argentino y se llama De la interoperabilidad de la bolsita a la cobertura universal de salud. Un análisis sobre la agenda política y los sentidos de los sistemas informáticos, de los sistemas de información. Este artículo fue publicado en el 2021. El objetivo del presente trabajo es identificar y analizar el tratamiento de la interoperabilidad de los sistemas de salud en la agenda política, así como sus múltiples sentidos. Se recurre al enfoque del ciclo de la política pública para estudiar a los sectores y los procesos involucrados. Se argumenta que el ascenso del tema fue resultado de la apertura de una ventana de oportunidad de tipo política, la convergencia de un cambio administrativo en el Poder Ejecutivo y la propuesta moderna de la comunidad de los informáticos en salud facilitaron el tratamiento del tópico dentro del marco ofrecido por programas de organismos internacionales.
Este artículo también dice que los estándares de interoperabilidad son alternativas al desarrollo técnico y la opción elegida para integrar la información clínica y administrativa de los sistemas nacionales de salud que todavía se siguen manteniendo fragmentados. La noción de código técnico nos permite identificar que la interoperabilidad condensa múltiples sentidos y brinda soluciones de modo virtuoso a necesidades e intereses de varios involucrados. Para la Administración Nacional, por ejemplo, la interoperabilidad se presentó como una estrategia para la implementación de la cobertura universal de salud y reducir su desigualdad en el acceso y calidad. En este contexto se desarrolla el bus de interoperabilidad, que es una de las tecnologías más costo efectivas, ya que el desarrollo y el mantenimiento de aplicaciones depende de cada prestador de salud. Pero a su vez se conserva la descentralización de los servicios asistenciales y habilita trabajar coordinadamente con las jurisdicciones, el sector de las prestaciones privadas y la seguridad social. También aborda que mantener la descentralización significa para un grupo de sanitaristas y organizaciones sociales que la interoperabilidad sostenga y agudice la mercantilización de la salud y el financiamiento del sector público. Pero, por ejemplo, plantea que para la comunidad de informáticos en salud, la interoperabilidad permite un desarrollo más eficiente de una red de sistemas de información que puede ser actualizada según las tecnologías lo dispongan. Y que la interoperabilidad también es la tecnología que permitió acercar a la comunidad de especialistas de forma efectiva a la política nacional. Asimismo, expresa que el consenso sobre los estándares consolidó el trabajo de la comunidad al proveer un marco regulatorio para sus desarrollos. Este último aspecto refleja el reconocimiento de la informática en salud como disciplina y nuevos espacios laborales para el nuevo perfil profesional. Un perfil de especialistas cuya agenda y alternativas exceden por mucho a la interoperabilidad y a la cobertura universal. Es una agenda que invita a revisar discursos, prácticas y relaciones de poder tradicionales de la medicina. Este artículo me pareció interesante para acompañar la construcción de esta mirada global y más enfocada en lo organizacional y nos recuerda el pensamiento constructivo, crítico, que debemos formar como analistas e implementadores de los sistemas de información de salud interoperables. En línea con este artículo, quería compartirles la última estrategia argentina de salud digital publicada que abarca desde 2018 al 2024. Este documento describe el plan de la Estrategia Argentina de Salud Digital y para su diseño y desarrollo se tuvieron en cuenta guías y recomendaciones internacionales brindadas por la OMS, así como la colaboración del BID y expertos nacionales e internacionales de estándares HL7. Expone que en Argentina se caracteriza por un sistema de salud fragmentado y segmentado con un conjunto complejo de sistema federal que incluye la atención pública, la seguridad social y los seguros privados. Este sistema ha resultado en la creación de silos de información y dificultades para la integración de estos datos. La falta de digitalización y conexión a Internet en muchos centros de salud ha llevado a problemas como la duplicidad y la subinformación de todos estos documentos importantes. En muchos centros sanitarios del país, los
los historiales médicos aún se conservan en registros manuales y libros de registros. Es en una encuesta preliminar a la publicación de este artículo, al menos el 80% de los centros sanitarios públicos no disponen de ordenadores o conexión a Internet. Esto suele dar lugar a duplicidades y sobreinformación o desinformación para la salud pública en general. En primera instancia, en este documento se refuerza lo leído en el artículo anterior, indicando que la salud digital es uno de los 3 pilares para la implementación efectiva de la cobertura universal de salud argentina. Aclara que las Naciones Unidas han fijado la cobertura sanitaria universal como meta del Objetivo de Desarrollo Sostenible 3.8, que cabe aclarar que debe alcanzarse hasta para el 2030. El plan establece los lineamientos para desarrollar sistemas de información de salud interoperables como políticas de Estado que se dividen en 2 fases. En este documento también se menciona que la historia demuestra que las iniciativas mal coordinadas conducen a soluciones de tecnologías informática y comunicación verticales o aisladas que, aunque bien intencionadas, a menudo dan lugar a la fragmentación de la información y, en consecuencia, a una prestación deficiente de la asistencia. Además, los países en vías de desarrollo se enfrentan a problemas específicos como la economía deficiente, la incertidumbre política y la falta de infraestructura de vanguardia que dificultan la calidad de la asistencia sanitaria. Argentina cuenta con un complejo sistema federal, como comenté. Como ya mencionamos antes, su población ronda los 45 millones de habitantes, desigualmente distribuidos, centrados principalmente en zonas urbanas o suburbanas, más allá de la crisis económica recurrente en un país es un país de renta media alta y cuenta con un sistema sanitario desarrollado. Sin embargo, los resultados sanitarios están por debajo del potencial del país, teniendo en cuenta que el gasto per cápita es de casi el 10% del Producto Bruto Interno. A pesar de la necesidad de digitalización, la creación de una base de datos sanitaria nacional única no es posible dado el modelo político y sanitario del país, dando como resultado que la incipiente y progresiva informatización individual de cada sistema no resuelva espontáneamente esta dificultad. Por lo tanto, se optó por un ecosistema de información sanitaria distribuido pero interconectado como un enfoque viable. Se realizaron modificaciones legislativas a través de la resolución 189-2018, la adopción de estrategias también de gestión del cambio, se establecieron fondos nacionales e internacionales para acompañar las inversiones de cada jurisdicción que realizaban en sus proyectos digitales, se pensaron estrategias de educación a nivel nacional y con la participación del Hospital Italiano de Buenos Aires, y en ese plan estratégico se pensó en el bus de interoperabilidad. Un equipo formado por expertos del Ministerio de Sanidad en su momento, de HL7 Argentina y del Hospital Italiano de Buenos Aires, desarrolló el bus de servicios empresariales HL7 FIRE. La red permite la comunicación entre dominios, pero no modifica los procesos actuales de almacenamiento de la información sanitaria. Los datos permanecen en el repositorio de cada sistema de información y solo se comunican a otros dominios cuando es necesario. Por ejemplo, cuando el paciente visita otra clínica. Al momento de la publicación, había más de 2 millones de pacientes registrados en la red, lo que significa que han recibido atención en una institución con historia clínica electrónica interoperable. Y si acuden a otra clínica, sería posible asociar individualmente este historial a través de la red.
Como sabemos, los cambios organizacionales no suelen pasar desapercibidos y por parte de los planes estratégicos es importante estar preparados para esto y construir ideas y reversionar y plantear incluso estas situaciones para tener nuevas estrategias. En los dos últimos artículos se destaca la participación y colaboración del Hospital Italiano, describiéndola como una institución que se encuentra a la vanguardia acompañada de estándares internacionales, lo que ha sido clave para el éxito de sus sistemas informáticos, acompañando la implementación de sus sistemas informáticos en salud interoperables que permiten el acceso de la gestión de datos clínicos de manera eficiente y segura. Que interoperan intra y extramuro, manteniendo un registro de salud completo de sus pacientes, imágenes, informes, laboratorios, etcétera, lo cual está a disposición de estos pacientes para su disposición a través del portal del paciente desde computadoras y dispositivos móviles. También les permite participar de forma activa en la construcción de su historia clínica, pudiendo cargar estudios. También pueden comunicarse por mensajería con sus médicos, pueden gestionar sus turnos, entre muchas otras cosas. Todo esto gracias a la inversión constante en tecnologías y recursos humanos, a su equipo multidisciplinario de profesionales, al trabajo conjunto y a la capacitación continua. Esto también es interoperabilidad. Me gustaría finalizar con una cita de Paul Edwards que analizó la determinación de estándares en las ciencias de la atmósfera. Él argumentó que la creación de un sistema de información planetario implicó dos procesos. Por un lado, hacer los datos globales y por el otro, hacer globales los datos. Así de compleja es la interoperabilidad de los sistemas de información en salud. Y para que estos puedan progresar y mantenerse en el tiempo, es importante considerar los aspectos particulares de cada país, región o institución, sin olvidarnos de lo global, para mantener estándares que nos aseguren la integración futura. Bueno, muchas gracias por haber participado de este Ateneo. Les dejo mis contactos por cualquier duda que tengan o por si quieren comunicarse. El próximo Ateneo de Interoperabilidad va a ser llevado a cabo por la médica especialista en clínica médica, Victoria Lombardo. Les agradezco nuevamente por su participación y nos vemos en el próximo Ateneo. Muchas gracias.